No hay separación entre Cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Julie, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Hace algún tiempo ya estábamos desaparecidos por acá. Yo estuve explicando en mis redes sociales que si no me siguen por allá pueden hacerlo. @LidaCao con Y, @Los Astros Susurran y @Julieta Vigueras. Puedes seguirnos por allá y estar al tanto de todo. Julia, ¿cómo te estás? Hace rato no estábamos por aquí. Bien. Sí, fue bueno al final porque después de que nos paramos en Libra y después entonces me puse a escribir algo sobre Escorpión, que está en el website, entonces tomó un tiempo y después Sagitario y así de alguna manera me gusta porque es como que estamos en el mismo tema prácticamente. Sí. Por supuesto, y ahora viene también la luna llena en Escorpio y hoy vamos a hablar del signo de Escorpio. Bueno, familia, luego de un tiempo de descanso que a veces es necesario y otras veces es obligatorio porque ciertamente no tenemos tiempo para nada, llegamos para quedarnos y esperamos no tener que parar más, o por lo menos no de momento. Estamos ya en el signo de Escorpio. Anteriormente, si no han escuchado los anteriores, pues ya tenemos ya la mitad del zodíaco un poco más recorrida, Julia? Es increíble. Entonces, nada, sí. Familia, vamos a comenzar con la acostumbrada meditación que hacemos por acá para tratar de traernos al presente, de enfocarnos en todo el contenido que acabamos de hablar y bueno, nada. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, en una silla, en un cojín. Y nos enfocamos en el aire que sale y entra por la punta de nuestra nariz. Dejamos pasar sensaciones y pensamientos. A la altura de nuestro corazón, visualizamos una pequeña luz de arco iris. La luz se va expandiendo y llena todo nuestro cuerpo. Poco a poco se expande a nuestro alrededor y comienza a llenar todo el espacio como una lámpara. Emanamos esta luz que no conoce obstáculos, que no conoce enfermedades. Poco a poco, la luz se va contrayendo y va volviendo hacia la forma de nuestro cuerpo. Se expande hasta volver a nuestro corazón y se disuelve completamente. Nos quedamos aquí por unos segundos. Luego, el mundo aparece frente a nosotros, perfecto y puro. Deseamos que las buenas impresiones que se generaron beneficien a todos y traigan felicidad.
Bueno, luego de, de esta meditación y de haber escuchado el sonido de mi tom drum, empezamos a hablar de Escorpio sin más dilación, de este signo que creo que es un signo alquímico, ¿no? En el sentido de la transformación, con una gran potencia, fuerza, intensidad, pasión. Yo creo que son algunos de los términos que siempre escuchamos sobre Escorpio. Pero ¿de dónde sale todo eso? Porque a lo mejor esa energía, una vez encarnada, puede generar esas situaciones. A ver, Juliet, ¿qué tú crees? Empieza tú. Que tengo Sí, me da risa. Me da risa porque Escorpio es como ese, es el gran signo que uno no puede no identificar. Es como, si hablamos de personalidad y de estas cosas sincrónicas que tú dices, sí, hay algo de cierto en esto del zodiaco, incluso para alguien que no le interese mucho el zodiaco. Y es verdad que Escorpio es esa gente que tiene esa mirada tan intensa, siempre se siente algo, no se puede negar que hay algo cuando ya entra la persona de Escorpio, cuando está la persona de Escorpio, sobre todo el sol en Escorpio, y siempre se siente, o bien se siente que algo está como burbujeando y hay como una intensidad, o hay como una intensidad hacia afuera, si la persona es menos tímida, porque esto puede llegar a dar una tendencia a la timidez, porque hay toda esa receptividad, es un signo femenino de agua, entonces al final también va hacia adentro, es receptivo, pero lo que se está cociendo en Escorpio es algo tan intenso y tan burbujeante que entonces se siente, es como si siempre se siente, ¿no? Y está el chiste de que no, ellos son los perfectos espías, el único problema es que tienen cara de espía. Yo no había oído eso, pero está buenísimo. Eso es como un chiste. Y es verdad que sí, que siempre esa potencia se siente, ¿no? Y si uno se relaciona con Escorpio, a mí me da una risa que casi la mayoría de la gente que se tatúa el signo es la gente de Escorpio, yo no sé por qué. Y luego verdad. cuando tú vas y le preguntas a alguien que tiene el escorpión tatuado, muchas veces no son Escorpio. ¿Y cómo fue esto? No, aquel novio que yo tuve, no, mi mamá, no. La gente se tatúa el Escorpio porque está la marca de la persona de Escorpio con la que uno vive o vivió o conoció. Y esto ya te da la medida a ti de cuánta marca, de cuánta intensidad hay ahí, ¿no? Y en términos de zodiaco, en momento 8, habíamos visto que Libra era muy ligero, pero ya presentaba la polaridad, empezaba a presentar una cosa con otra, empezaban a jugar dos elementos, yo y el otro, yo y lo otro. Como tú decías, incluso yo conmigo mismo, incluso, ¿no? Libra también manifiesta este yo con lo otro, que puede ser lo externo, yo en el mundo y cómo me responde, ¿no? Pero con Escorpio es más profundo porque con Escorpio estas dos mitades se encuentran de una manera como diametral. Es un proceso que ocurre en el zodiaco. El zodiaco habla de que en ese momento 8 hay esa intensidad en que los dos polos se encuentran y en un primer momento se enfrentan y es como si se aniquilaran uno al otro, lo que se ve, ¿no? Y finalmente ocurre un proceso ahí de transformación entre esos dos polos y pasa por varias fases ahí todo ese, incluso en la naturaleza también, no solo en lo humano. Y llega entonces a lograr una fusión, que es lo que está pasando ahí en Escorpio, que hay una fusión de dos elementos que son opuestos, el blanco y el negro, el bueno y el malo, como quieras llamarle, ¿no? Pero estos dos que se encuentran primero no combinan, ¿no? Son como completamente distintos. Y finalmente se fusionan y en esa fusión algo muere, algo deja de ser y algo surge. Y ese es el proceso zodiacal de Escorpio, si lo ves a grandes rasgos. En la parte humana, bueno, ya tuviste ahí varias maneras de situarse en esos procesos. Hay al menos 3 grandes maneras, ¿no? Una, que las 3 ocurren todo el tiempo, no significa que una es superior o inferior, sino que ocurren ahí entrelazadas. Una es como una identificación con esa cosa que se presenta enfrente, que es diametralmente opuesta, como el enemigo, como el atacante o lo que sea, y hay una identificación con eso, entonces uno se convierte en esa cosa un poco más vaga, ¿no? Luego hay otra que tiene que ver más con yo transformo al otro o el otro me transforma a mí, que es más común, que es donde la gente de Escorpio
siente que está conquistando algo, conquistando el mal, trayendo claridad, venciendo una batalla, todas estas cosas psicológicas, que es más común ¿no? Es más común este nivel. Y luego entonces una tercera fase que hasta cierto punto sí es superior, pero no sé si decir superior, que es donde ha habido una fusión y esos dos elementos ya no se fajan, ya se encuentran fusionados y entonces ahí hay mucha más energía, y energía que surge como una energía curativa, muy profunda, una sabiduría muy profunda que viene de la experiencia. Y esta fase última es como más, digamos, es una energía que es mucho más fácil de utilizar para la curación, para el acompañamiento del dolor, si alguien muere, si alguien, que están los escorpianos siempre acompañando a la gente que sufre, porque bueno, siempre tienen esa potencia de aguantar ese dolor, ¿no? Porque otros signos no pueden con esta intensidad. Sí, sí, yo creo que Escorpio también es uno de los signos más resilientes, ¿sabes? Que tienen esa capacidad también de... Bueno, ¿qué te puedo decir de Escorpio? Yo creo que es el signo... ¿Y tú Sí, con tu ascendente? yo es el signo que más yo he investigado a lo largo de toda la vida. No, yo creo que no existe el libro que hable de Escorpio o de Plutón y de todo eso que yo no haya leído y tratado de develar desde mi ascendente y casa 12, que también escoge pedazo de Escorpio, pero además tengo los regentes de Escorpio ahí en Escorpio, o sea que más o sea, tengo una configuración muy escorpiana en mi carta, a pesar de ser sol en, ¿sabes? De ser sol en Acuario. Y de tener también potente la parte acuariana, tengo muy potente el Escorpio, pero desde un terreno muy inconsciente, ¿sabes? Desde lo que me llega por destino, como el ascendente, no es algo que, no es como un sol Escorpio, ¿no? Yo creo que es complejo, y para mí yo creo que es el signo más complejo de lo que más me cuesta hablar, ¿no? Ponerlo en palabras, porque... No, y sentir, imagínate. Porque imagínate, yo creo que por eso nos hemos demorado tanto inconscientemente para hacer el episodio. Sí, eso ocurrió, de alguna manera ocurrió de manera natural, porque bueno, lo que yo he descubierto últimamente, que es interesante, es que cada vez que hablamos de un signo, cada vez que pasa algo, se escribe o se habla de la energía, aparece la energía de la que se está hablando. Y en este caso, como se han hecho algunos análisis de una hora y no sé qué, cada vez que entramos en eso empiezan a surgir esta semana acaba de entrar el sol en Tauro, o sea, la energía Escorpio está ahí potente también, viene la luna llena en Escorpio también, y hay unas configuraciones que yo creo que han propiciado también. Como tú decías, es el momento 8, esta fase donde yo creo que el zodíaco da un giro, ya no va a ser igual esa primera mitad del zodíaco que lo que empieza después de Escorpio. Hay como una energía más profunda, más transpersonal. Creo que trae ese mismo poder psíquico que puede rozar a veces con la obsesión. Eso mismo mío que yo comentaba de querer ver y desentrañar y ver, te decía, es el signo que más he estudiado. Así que vamos a ver cómo abreviamos todo esto. A mi esposo, que también es profundamente escorpiano, con una energía en su carta potente de Escorpio, yo le digo que es como decíamos en Cuba, que Escorpio es como arrancarse la postilla. Es como que yo sé que me habla, yo sé que esto es... Sí, es que, no sé, es una percepción de que la sombra debe ser develada de todas maneras, que hay un velo que debe ser corrido y que no necesariamente esto va a ser placentero, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que hay una conciencia de transformación que es capaz de dialogar a través de fuerzas operativas muy profundas que llegan desde un nivel inconsciente a veces, pero que el escorpiano siente como natural. Ese flujo se siente como natural, no hay nada en ello, ¿no? Y entonces cuando esto se da, cuando uno se da cuenta de todo esto y que hay temas que al mundo no le interesa abordar o que se escapan del horizonte cognitivo general, puede aparecer el dolor, ¿no? Del escorpiano, y hasta cierto punto la realidad le suele parecer hostil, ¿no? Luego, sí, hay una... esto es algo corto, quizás una manera de ver lo que es media escueta, pero que viene con la línea de lo que veníamos hablando. Habíamos dicho
de aquella conciencia leonina, ¿no? Que todos tenemos esta conciencia que es lo que llaman conciencia, que es lo que sabemos, lo que conocemos como si fuera la luz, ¿no? Y esa misma conciencia leonina que sigue en su viaje por Virgo, por Libra, cuando Escorpio se encuentra precisamente con todo eso que la conciencia leonina no sabe, con todo eso que es oscuro. Entonces la conciencia leonina es la luz y esto otro que aparece es la oscuridad, la sombra, como tú quieras llamar. Y lo primero que ocurre ahí es una batalla, que es lo que pasa, ¿no? Que es eso que sabemos, eso que está permitido, aceptado y que es prácticamente positivo, ¿no? De que todo está bien, todo es controlable, lo que yo sé lo que sé, y hasta aquí llegan mis conocimientos y con esto es suficiente, como si la positividad fuera completamente suficiente. Y realmente cuando encuentras esa otra mitad de uno mismo y del mundo, ¿no? Muestra todo lo que uno no sabe, todo lo que está oculto, todo lo que nadie quiere oír, todos los temas que están puestos a un lado que son un drama, como el sexo, la muerte, el sufrimiento mismo, la traición, todas estas cosas que ocurren y que son entonces esa segunda fuerza que se encuentra ahí con la conciencia leonina. Por eso en Escorpio la conciencia leonina se tiene que retorcer con esa negatividad, vamos a decir, y de ahí sale sale algo más, algo se transforma ahí. Algo deja de ser y algo se transforma ahí. Pero el escorpiano desde que nace, siendo un niño incluso, él empieza a percibir ya que hay secretos en la familia, que hay secretos que mi madre no me dijo aquello, que mi padre hizo lo otro, que la tía está enamorada del vecino, entonces nada de esto puede ser hablado en público y nada de esto puede ser discutido. El escorpio es mucho de lo tabú. ¿Qué se ven? Claro, pero la identidad escorpiana con alguien de Sol en Escorpio desde que nace es esa sensibilidad de que aquí está pasando todo esto y nadie lo dice, y entonces tiene que, desde que, supongo que como niño quiere participar y sabe que no puede, porque no puede develar esos secretos, eso que siente, y lo que va ocurriendo con la madurez es que empieza a haber represión y ya tú sabes que el mundo no va a aceptar tal o más cual cosa. Y toda esa cosa profunda, súper intuitiva, de ver a través de los otros, de ver las mentiras, de ver todo el engaño, toda esa cosa se empieza a meter hacia adentro. Por eso es que, bueno, Virgo tiene que ver con esto por la cola esa que va hacia adentro, que es como una intuición de algo profundo. Pero ahora aquí ya esa intuición es real y eso se siente real y la traición parece real y toda esa y la cosa sexual también es un encuentro real. Tú no puedes evitar que sea un encuentro íntimo. Es decir, que es inevitable sentir toda esta cosa para Escorpio y de ahí poder sacar esa sabiduría y todo eso, de pasar por esas circunstancias. Sí, yo creo que luego de Libra, donde se empieza a valorar este vínculo y se intenta equilibrar, aparece Escorpio para transformar todo eso, para decirte, oye, ya si llegaste hasta aquí, esto tiene que morir para transformarse y pasar a una siguiente fase. Sí. Por eso yo creo que te decía que viene otra fase diferente, donde se siente una energía distinta en el zodíaco, porque Escorpio destruye lo que nos sirve, porque tiene la conciencia de que para crear vida a veces hay cosas que deben morir. Sí. Sí, la función plutoniana también, que Plutón es el regente. Simbólicamente, por supuesto. Yo creo que es la importancia, ella considera la importancia de estos ciclos de muerte y renacimiento constante. Y en el área de la carta natal donde lo tenemos, o tenemos un tránsito de Plutón, o si tenemos a Escorpio en una casa angular, depende de la configuración que tengamos, ¿no? Es ahí una buena manera de saber dónde podemos estar sujetos a este arquetipo, digamos, del ave fénix. Sabemos que ahí va a haber una transformación constante. Sí. Como tú decías, temas que tienen que ver con Escorpio son básicamente aquellas cosas que se considera socialmente como tabú. Temas como el sexo, la muerte, las finanzas o el dinero, el poder, cosas de las cuales normalmente en lo que la sociedad llama como normal o como corriente, no quieren hablar, no quieren saber de eso. Lo consciente sí, temas incómodos, lo que se ve, lo que no se ve, lo que nadie quiere hablar. Entonces, yo creo que un poco los mitos asociados a este signo hablan o ilustran un poco lo que tú decías. Siempre hablan de un héroe en su lucha con monstruos, ¿no? El héroe con el dragón, por ejemplo. Y relaciones entre poder, la estrategia, hay todo un mecanismo para vencer a ese monstruo interno, ¿no? Que si se quiere puede corresponder a esa especie de infierno personal. Por supuesto, todo este infierno como un arquetipo, no desde un punto de vista religioso ni nada de eso, sino como la etimología latina que viene de
infernum o inferni, no recuerdo, pero es como por debajo de subterráneo, o sea, no necesariamente como este infierno religioso, ¿no? Por ejemplo, la Cábala habla de un estado que experimentamos y que no se puede revelar algo que por ejemplo, de un estado, que el infierno es como ese estado, ¿no? Es un poco más profundo, pero Sí. que no se puede revelar algo que no se haya experimentado, o sea, ellos dicen literalmente como que lo que no alcancemos no podemos darle nombre, o sea, como esas cosas que consideramos como negativas, esos sentimientos que se dice que son de baja vibración, ellos están ahí, o sea, y tú no puedes meterlo bajo Sí. bajo la Sí, alfombra, de sino hecho. lidiar con eso, o sea, es ese infierno, como aquello de lo cual no somos conscientes, de esa misma sombra. Una forma de hacerlo consciente yo creo que es vivir esa intensidad escorpiana como parte de la experiencia. A mí me recuerda. Si lo ves como perturbación, como una perturbación que surge de encontrar esas noticias, de encontrar en uno mismo algo que uno no quiere que esté ahí, porque nosotros, la mitad de nosotros no nos gusta, la otra mitad no estamos seguros, el otro no nos gusta, el otro nos cae mal. Todas estas circunstancias o circunstancias que son muy fuertes, nosotros no queremos pasar por eso o asumir que la muerte física es real, que la muerte de lo que nos gusta es real, que las cosas no duran, todas estas cosas. Y cuando estas cosas que pueden ser perturbadoras surgen, el hecho de dejarlas surgir en la experiencia misma, en el momento mismo, o incluso mentalmente, ya liberan cierta energía que está ahí. Digo, es una de las cosas vivir la Y experiencia. esto es muy simple de hacer y es realmente efectivo. Incluso la terapia, que el escorpión, tú sabes que tiene un talento para la terapia, para el psicoanálisis, para la investigación. La terapia psicoanalista es un poco esto, es llegar a tocar, lo que pasa es que es más complicado, pero es llegar a tocar un punto de algo que estaba como trabado y eso se libera. Y sin ir tan complejo a una terapia, psicoterapia tan compleja, con uno mismo, si hay algo que es perturbador, que surge, o en la circunstancia difícil, está el momento difícil, está esa sensación difícil, con dejarla aparecer, dejarla que sea como es, ya eso libera energía y transforma energía en ese momento. Porque si uno piensa y quiere resolverlo, o uno se ama, y entonces el escorpión se hace de muchas estrategias, no, como no puedo decir la verdad, y como nadie dice la verdad, y como yo sé que están escondidos, y como yo sé que no me dijeron, entonces se crea toda esa estrategia que es lógica, pero que no es muy beneficiosa, porque al final vives como en ese mundo secreto y entonces es pensando en los demás y hay una cierta paranoia ahí. Esto no es muy beneficioso. Sí, cuando se ve por ahí, es parte del asunto. Yo pienso que si se ve por la parte de la sanación o de otras cuestiones, puede ser un poco más para el Escorpio, ¿no? Y a mí me recuerda mucho a la Divina Comedia, que está cargada de simbolismo un poco en relación sobre todo con el infierno, ¿no? Con el vínculo que tenemos con aquello que se considera negativo, como te decía, un poco luminoso, pero que habita en la psique humana, aunque no se manifiesta, está ahí, existe. Entonces Scorpio lo reconoce, no lo niega y lo muestra, pero para que se trascienda, ¿no? No podemos olvidar que es un signo de agua, donde esté el agua y es el del medio, el signo del medio, signo fijo. Entonces siempre va a querer enraizarse. Mucha potencia. Hay mucha potencia, hay una acumulación de poder, hay una acumulación. Y bueno, es la etapa del mes donde los árboles se deshojan, de cierta manera mueren para dar paso a una nueva etapa. Entonces, esa armonía librana ya no es necesaria. En este punto podría abrir paso a que los vínculos puedan ser destructivos o tener un componente de dolor que a veces proyectamos en otro. Entonces, hay mucha mitología relacionada a este signo, como yo te decía, por ejemplo, el mito de Perseo y la Medusa, que yo les invito a que lo busquen porque está lleno de símbolos y cada cosita yo creo que tiene que ver con los escorpianos, pero vaya. Por ejemplo, Perseo, que debe matar a la Gorgona, que era este monstruo, que eran parecidos a dragones, con unas alas doradas y que tenía serpientes en el cabello, cuellos con escamas de dragón, manos de bronce, eran todos alas de oro. Entonces, de estas tres Gorgonas, la Medusa era la única que era mortal. Entonces Perseo debe ir y realizar toda una misión para matarla. Entonces, esta Medusa, Atenea, por conflictos, la convierte en este monstruo, ¿no? Entonces, estos monstruos vivían en los pantanos y petrificaban con la mirada a todos los que le fueran escorpianos. Sí. Entonces, Perseo, que era hijo de Zeus y de Danae, debía matar a esta Gorgona, ¿no? Con la ayuda de los dioses. En este caso, de Atenea y de Hermes.
Entonces emprende rumbo y se encuentra con muchos símbolos, con muchos personajes como las Grayas, que eran 3 ancianas que veían por un solo ojo, y ahí ellos piensan una estrategia para que las Grayas le develen todo el camino y todo eso. O sea, eso está cargado. Sí, es un viaje. O sea, al final de múltiples estrategias, Perseo logra matar a Medusa. Y es como Scorpio es ese viaje constante, esa continua búsqueda en la que se encuentra con ciertos personajes como las Grayas, etcétera. Pero que esa parte nuestra divina, porque no podemos olvidar que él era hijo de Zeus, siempre estará como para salvarnos. O sea, es consciente de que hay un potencial que siempre te salvará ante todo. Y siempre estará para eso, para mostrarnos la luz, como esa conexión con el inconsciente. O sea, que nos conecta con esa intuición, con esa parte que no vemos, con lo inconocible. Y sabes de que tienes la capacidad de vencer a esos monstruos internos, ¿no? Por eso es que puede surgir esa necesidad de sacar cosas a la luz que nadie quiere ver. Y ese sentido de la estrategia. También está el mito de Hércules e Hidra, que es el 8º trabajo de Hércules, donde ese monstruo que vive en el pantano de Lerna, cada vez que le cortaban, tenía varias cabezas, y cada vez que le cortaban una, por esa una salían 2, entonces al final... Eso puede ser visto como ese mismo símbolo, si sin la manera, vamos a decir, adecuada es raro, porque es incluso intuitivo lo que hay que hacer. Escorpión llega a saber, cualquier persona con solo Escorpión llega a saber que la incesante lucha, que la matanza constante o la eliminación constante del otro, de lo que no me gusta de mí, la transformación, eso te agota. Sí. Escorpión llega a vivir esta experiencia de que eso te agota. Pero en el mito de esa cortadera de cabeza que siempre surge otra, sí, eso mismo. Si tú lo que tratas es de irle en contra, llega un punto en que hay un agotamiento, y en ese agotamiento surge la fusión. Y esa fusión entonces vamos a decir que sería la manera en que puede realmente esa luz y oscuridad unirse y dar paso a algo más, como si no hubiera que rechazar. Bueno, de hecho, al final de ese mito, ¿cómo es que él puede sacar del pantano? Él va con una espada mágica y con una antorcha. O sea, la hidra se debilita cuando ve la luz, y así es que puede someterla, sí, y cauteriza, o sea, fuego, elemento fuego, las cabezas. O sea, es como sacar a la luz aquello que en apariencia es destructivo para que merme su fuerza. Es como quemar lo patológico para que emerja esta conciencia ya transformada. Porque la base tiene que ser pura. Si la base no fuera pura, si el suelo no fuera un suelo fértil, vamos a decir, si nuestra mente ya no fuera una mente fértil, que tiene todas estas oscuridades dentro, pero que el suelo, la base de esa mente es una buena base, vamos a decir, es una base perfecta, y que es limpia, que es pura, que no tiene problemas, ¿no? Si no fuera porque esa base es de esa manera, no habría solución. Sería una batalla constante, pero lo que emerge ahí de alguna manera pertenece también a esa base. Lo que pasa es que ha sido rechazado, pero es parte de lo natural. La muerte es parte de lo natural, el cambio es parte de lo natural. Entonces, si se permite esto si no se faja uno con esto es lo que crea esa alquimia, y es una alquimia real. Todo eso se trata de trascender lo dual cuando se habla de luz y sombra, pero el Escorpio creo que viene más a transitar el camino. Es la experiencia, es lo que pasa. Tiene que sentir la experiencia para que ocurra la magia, esa alquimia. Si se evita, se sigue poniendo en un lado, ¿no? Se sigue teniendo la separación bueno y malo, hay represión, hay negación, ¿sí? Y Escorpión no tiende a negar, son otros signos los que tienden a negar. Vamos a ver con Sagitario que eso es un problema que surge después. Escorpión tiende a enfrentar el problema, tiende a sentir, no puede hacer otra cosa, siente te lo muestra, que hay problemas. Sí, no, y lo siente, es su vida se convierte en este conflicto. Pero en algún punto no se puede estar tan machucado toda la vida, tiene que algo tiene que ceder, porque si siempre el enemigo está afuera, uno puede empezar a pensar que quizás que no siempre está afuera, porque recuerda que el escorpión es un animal destructivo, pero también autodestructivo, que solo ataca cuando se siente en peligro o atacado. O sea, por eso te digo, hay una complejidad aquí que es difícil abordar esto en este podcast, minutos, pero sí, incluso con uno mismo, o con el otro, porque ese espejo que ya viene desde Libre, ese espejo, si es afuera o es adentro, ese espejo hasta cierto punto ilusorio,
pero sí se presenta la situación como si fueran dos, y como si fueran dos partes que no se llevan bien. Yo y la otra parte no podemos ni vernos, y son partes de mí, en todo caso. Entonces, es mejor relajarse con esa parte que tanto yo aborrezco, que tanto, aunque sea pensar en, déjame ver si yo relajo estas ideas sobre lo terrible que algo puede ser, porque sí, parece dramático, pero sí, los escorpiones saben muy bien cómo se siente la vida para ellos, cómo se siente una sensación. No es un juego, ellos la sienten intensamente y sí, hay mucho dolor, incluso físico. Y sufrimiento es cuando nos agarramos del dolor. El dolor en sí es doloroso, pero si lo dejas ir, algo sucede. Y es por eso que se convierten en terapeutas, en funerarias, también. Eso que tú decías de la sangre, porque los escorpios se tatúan escorpios y todo eso. Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, Rudier decía que hay un interés también por alcanzar esa conciencia cósmica, de un estado como de fundirse con el otro. Y a través de eso el sexo, que es lo que hablábamos, es este medio para alcanzar esta liberación individual, este conectar con el todo. Pero esto también lo vemos en muchas culturas, ¿no? En el budismo también, el tantra habla de todo eso, como lo sagrado, esa parte sagrada de lo sexual. Creo que si en Tauro era esa época, y estamos hablando de ese axis, ¿no? Estamos hablando de Escorpio, pero bueno, no podemos hablar de Escorpio sin hacer una pequeña mención a Tauro también. Es esta época donde la fuerza de los días, como se llama, ¿no? Que se exterioriza y se va hacia lo orgánico, pero yo creo que en Escorpio todo esto se hace como más subjetivo, como más inconsciente también. Y el infierno también en términos simbólicos se puede relacionar también con ese inconsciente, ¿no? Esa parte que no está a la luz y que se debe realizar un proceso para poder vibrar en sintonía con esa parte, con ese estado infernal, entre comillas. Se ha dicho mucho de Escorpio, se le ha catalogado incluso como maldito, y por supuesto que este concepto es una distorsión. Yo misma recuerdo cuando me enteré que era ascendente Escorpio, hace años, muchísimos años, la primera vez que me hicieron mi carta natal, no lo entendí. Yo decía, ¿pero por qué Escorpio? ¿Pero por qué ascendente Escorpio? Nadie lo quiere. Bien, decía, bueno, no sé. Y muchas veces se asocia al Escorpio como que han tenido el nacimiento ha sido rozando a lo mejor con la muerte, ha habido una especie de trauma, o las madres embarazadas de las personas que tienen una energía Escorpio en la carta, entonces vienen a trascender con todo eso que muchas veces se le ha legado de manera inconsciente, o sea, no es consciente de eso. Pero yo creo que tiene gran fuerza creativa y muy profunda. Y creo que cuando está más dirigida, digamos, cuando se dirige de otra manera, es que pueden aparecer los conflictos. Pero en esencia tiene un gran potencial sanador, renovador, regenerador. Con la identificación, sí, queríamos, porque se asocia al águila también. Hablando de... Sí, el ave fénix es uno de sus... Y el águila también, la serpiente también. Todos estos, el dragón también se asocia a Escorpio. Y hay también como toda una identificación con lo social en Escorpio también. Y donde tenemos a Plutón, que es el regente moderno de Escorpio, se asocia también a trabajos profundos, a trabajos de reconexión. Y que podemos encontrar ahí, ese yo que necesita transformarse, pero que gatilla constantemente y que hasta cierto punto nos invita a no temer a esa transformación, que muchas veces cuando no somos conscientes de ello se puede traducir en miedos y en sensaciones un poco incómodas. Y recordar que estamos hablando de niveles imperceptibles, profundos de la estructura psíquica, no es algo que está ahí y donde... Algunos están más a flor de piel, pero otros son, según Freud, el inconsciente no puede ser traducido ni pensando, ni tratando, ni analizando. Se manifiesta supuestamente en sueños, se manifiesta cuando uno comete errores verbales. Lo que pasa es que imágenes, a través de otro tipo de... Sí. De que el inconsciente está, según la psique humana, la psique estudiada por la psicología, hay una parte que llamamos inconsciente, y sí, está ahí, no creo que sea una falacia, pero en cuanto al psicoanálisis y Freud como técnica y como método, sabe que tiene más detractores lo que pasa es que ya se ha deconstruido como todo. Freud viene desde hace muchísimo tiempo atrás, ya todo eso Sí, eso es la revolución. Pero nada, esto es súper bien. Pero te digo,
donde está Plutón, que es el regente de Escorpio, hay una concentración energética importante que dependerá siempre de nosotros y de nuestro nivel de conciencia si lo usamos para potenciar esa intuición, esa conexión constante con un inconsciente colectivo que a veces no sabemos traducir en el día a día. Y creo que cuesta mucho la energía escorpiana desplegar estas potencialidades, usarse. Depende de nosotros si lo desplegamos o si lo usamos para cosas como la manipulación, la crueldad, el poder, otras cosas que, ¿sabes? Es como todos los signos podrían desplegarse de todas maneras, no es exclusivo. Todos los signos no es exclusivo de Escorpio, sí, puede haber una nosotros claro. Desviamos la energía, como lo que hablábamos, ¿no? Esa sí que Cáncer, Leo, o vamos a decirle ego, ¿cómo le querés llamar, no? Desvía de alguna manera la energía pura de todos los signos. En este caso la desviación es una desviación destructiva. Si yo me identifico con ese mal, si yo me identifico con lo plutoniano en ese sentido, como yo soy Plutón, yo soy quien hace el trabajo, entonces voy a tener que terminar aniquilando, porque si yo soy, y es una mala interpretación, porque estas energías son naturales, la transformación ocurre de manera natural, no es que uno tiene no es que uno tiene que ser el libertador, no necesariamente tiene que ser uno que va a liberar la batalla. Si hay toda esa energía puesta, está bien, es natural, pero esto puede seguir creando, ¿sabes? Como seguir cortando cabezas y seguir encontrando que es parte del proceso, pero que hay otras maneras de lidiar con estas cosas que nos perturban. Y en caso de Plutón, una cosa que me gustaría decir es que nosotros empiezas a estudiar astrología y la opinión popular y todo eso, y a Plutón provoca este terror, este pánico, todo el mundo le tiene o un amor tremendo y les encanta identificarse con él, o simplemente provoca pánico. Pero si tú ves la actividad de Plutón, es una actividad lenta, no es una actividad rápida. La actividad rápida es la actividad de Urano. La actividad plutoniana es de muerte de lo que ya no sirve y de lo que debe ser dejado, pero es una actividad lenta. Quiere decir que si hay aceptación lenta y profunda de los procesos como son, hay un trabajo plutoniano menos torturado también, porque de lo contrario Plutón se vuelve el malo de la película y esto no es, yo creo que esto no es verdad. No, imagínate. Pero sí, ciertamente en Escorpio hay una crisis. Y no podemos ver crisis hay conflicto, como hay lo negativo, porque de hecho eso es lo que trata de expresar Plutón, que lo negativo es parte también de esta vida de nosotros y tenemos que integrar y saber desplegar. Y si uno tiene conciencia, es lo que te decía, cómo nosotros vamos a trascender una cosa que no conocemos o que no hemos experimentado. O sea, ahí está el mal tiene una función y esa es... Sí, hay que explorar también lo que no nos tiene gusta. Una función. Entonces, no podemos negar todas esas cosas, ni esconder la basura, como se dice, bajo la alfombra, ni negar todas esas partes que no queremos ver nuestra, ¿no? Escorpio te la pone, pero te la pone para que se trascienda y para que eleves el nivel de conciencia en términos evolutivos. Entonces, es también esa cruz fija, Escorpio es parte de esa cruz fija. Por eso te digo, otra de las cosas que viene a aprender es a desapegarse y a replantear una nueva idea de seguridad y a fluir. No, porque a veces los escorpianos tienden a dar esa sensación de autoexigencia. Y también eso puede tener que ver con Tauro. También es aprender a vivir con la incertidumbre. Yo creo que durante la etapa Escorpio nos enfrentamos a nuestras limitaciones. Cuando hay toda esa temporada, ya también estamos viendo que se está acabando el año. Entonces empezamos a cuestionarnos, a veces inconscientemente, que no hemos hecho durante todo el año o que tenemos que hacer. Entonces son momentos internos para trascender. Y hay obviamente una oportunidad grandísima de liberación y de aquello taurino que intenta proteger, entonces Escorpio como que lo dinamita. No, Escorpio acaba la materia taurina, literalmente la destruye o la transforma, pero también la elimina. Básicamente es la muerte de la materia y la desaparición de la materia, transformación de la materia, pero sí, esas son noticias que para Tauro muy intensas, ¿no? Tauro tiene en su propia psicología, Escorpio, no. Imagínate, sí. Viene también a eso. Entonces, es un movimiento constante de la conciencia, algo que puede ayudar ahí al Escorpio a lidiar con esa energía, ¿sabes? Y a no tener esa rigidez que siendo parte de esa energía fija. O a no machucarse tanto, porque también hay mucho machuque autoinfligido, es lo que hablamos. Por eso en ese caso si Escorpio quiere ayuda, yo creo, y es muy difícil que un Escorpio pida ayuda, muy difícil, o que vaya a una terapia, es muy difícil, porque como está tan conectado con ese inconsciente colectivo, puede hasta cierto punto creer que tiene todas las soluciones, pero sin embargo
a veces le cuesta proyectarla o ejecutar, porque es tanto el trabajo interno que por eso es que tiene enfrente a Tauro, viene a aprender a exteriorizar a lo material. Entonces, porque él es una sensación de que sabe que dentro están todas las soluciones. Entonces, por eso es que te decía que hasta cierto punto la realidad te puede resultar hostil. Entonces, es eso, es reconocer que la vida se trata de ciclos y de muertes y renacimientos constantes, que es un trabajo que el Escorpio viene sí o sí. Entonces, ¿cómo podemos redirigir creativamente esta intensidad, esta pasión? Yo creo que ahí hay cositas, ¿no? Hay mucho trabajo interno y sí, hay mucho potencial. Yo voy ya a parar aquí, Escorpio, me di cuenta de esto. No, esto es constante, te lleva la vida entera. Es que la vida es transformación. Escorpio lo que está en contacto con un principio que es un principio real, es un principio de lo que ocurre. Escorpio está más en contacto con cosas que están sucediendo para todos nosotros. Lo que pasa es que Escorpio llega a estar en contacto directo y se siente identificado con esa cosa que deja de ser, con esa pérdida a veces, o también con la liberación y con la fuerza de ayudar a otros y de sanar a otros, también con la parte que ya ha llegado a transformar una parte y a sentir de lo que se trata eso. Y si el potencial de Escorpio es el potencial tremendo de eso mismo, de liberación, de poder llegar a sacarle jugo, vamos a decir, al conflicto ese que se presenta. Bueno, Julia, creo que lo dejamos hasta aquí, porque si no, esto puede ser eterno. Sí. Y bueno, para no dilatar mucho más esto. Bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en otro episodio de Los Astros Susurran. ¡Ay! ¿Sabes lo que me acabo de acordar? Que debía haber música. No hubo música porque era la música por el tema del copyright. Ya no he ni buscado más nada, pero eventualmente se puede hacer. Vamos a ver. Pues nada, familia. Gracias por escucharme. Recuerden que tengo un sorteo que ya debía haber dado el ganador de este mes, pero como no había podcast, yo lo voy a hacer cuando haga el próximo episodio, que esté yo sola. Lo voy a sacar un ganador. Recuerden que pueden ganarse una lectura de 1 hora de su carta natal, un primer acercamiento de su carta natal en Apple Podcast. Si vas por allá, nos dejan un review y 5 estrellitas, pues todos los meses estaré sacando un ganador para también, de esta manera, estar un poco cerca también con esta pequeña comunidad que nos sigue. Un abrazo grande, Julia, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Un abrazo grande.